Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo diálogo sobre el envejecimiento. Agradecemos a todos quienes ya están conectados al fanpage de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Y en esta oportunidad hablaremos sobre atención primaria y COVID. Yo soy Tere Quiroz, geriatra, y para eso hemos invitado a dos destacadas profesionales de atención primaria. En primer lugar, saludamos a Daniela Ahumada. Ella es médico geriatra, miembro de la Sociedad de Geriatría y Gerontología. ¿Cómo estás, Dani? Y además Muy trabaja en bien. la Dirección de Salud de la Comuna de Santiago. ¿Cómo Saludos a estás, todos. Dani? Hola. Bien, gracias. Y también nos agradecemos a que nos acompañe a la enfermera Daniela Torres. Ella es enfermera clínica, encargada del programa de dependencia severa y además de persona mayor del CESFAM Arauco. Y además es miembro de la red ESAM, que es la red de enfermeras del adulto mayor. ¿Cómo estás, Dani? Hola, muy Muchas bien, gracias gracias. por participar las dos, por darse el tiempo. Sé que estamos en momentos en donde muchos están cansados, en donde muchos buscamos respuestas. Esta pandemia tiene muchas dudas con respecto a qué es lo que viene y por eso es tan importante este diálogo de hoy, en donde vamos a tratar de darles a todos los que están escuchando en sus casas en este momento, darles algunas herramientas de qué hacer a nivel de atención primaria. ¿Ya? Por lo mismo, Dani, acá tenemos dos Danielas, Daniela Ahumada. ¿Cuál crees tú que ha sido el rol del APS en esta pandemia y en este contexto actual en cual estamos viviendo? Bueno, esta pandemia nos ha dado harto para conversar. Con la Dani hablamos bastante y hemos conversado muchas de estas preguntas que todos nos hacemos. Lo primero que cuando nos dicen cuál es el rol, debemos confesar que a veces nos duele un poquitito sentir que no nos valoran mucho, pero nosotros estamos siempre ahí. La medicina de atención primaria tiene un enfoque que es centrado en la persona y eso en un marco comunitario. Entonces nosotros somos como un vecino más, estamos en los colegios, estamos en las casas, estamos ahí presentes. Por lo tanto, tenemos muchísimo que aportar. Todo lo que pasa en las comunidades a nosotros nos afecta. En este caso es el COVID, pero en algún momento podría ser un terremoto, mucha lluvia. Estamos siempre, cada día. Entonces creemos que siempre tenemos mucho que aportar. Y bueno, la Dani les cuenta lo que hacemos todos los días en COVID. En relación a lo que hemos tenido que estar haciendo con el COVID, y como les decía Daniela, ha sido un poco duro, hemos tenido que aprender sobre la marcha un poco, esto es nuevo para todos nosotros, y dentro de las cosas que hacemos en atención primaria está el tema de la identificación y el seguimiento de los casos de COVID. Ya nos toca también el tema de hacer las tomas de PCR, que fue algo que se instauró más o menos en marzo o en abril, la toma de PCR a nivel de APS. Otra de las cosas que se hacen es el estudio de brotes, que generalmente es cuando hay más de 2 casos en algún domicilio o en algún lugar. Nosotros vamos con nuestro equipo de personas, de profesionales que se han tenido que capacitar para la toma de PCR y se hacen las tomas en un lugar para que la gente no tenga que salir hacia el CESFAM. Otra de las cosas también es el apoyo a los CELEAM. Hemos hecho un trabajo enorme, enorme, enorme con los CELEAM. Sabemos que una de nuestras poblaciones más vulnerables y que son de alto riesgo. Por lo tanto, fue una de las primeras tareas que nos convocamos como a poder hacer. En el caso en particular de atención primaria, hace algunos años atrás, nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar en el tema del censo que se hizo a nivel nacional. Y en ese momento estábamos recién partiendo con el tema de la inmigración y de los CITE y de muchas cosas. Entonces, nosotros como atención primaria ya teníamos un poco la idea de que teníamos CITE y que teníamos lugares con hacinamiento de personas. Y bueno, el tema de los CITE ha sido un tema recurrente que se ha visto también a nivel nacional, porque son uno de los focos que hemos tenido que intervenir en tomas de PCR y a nivel de brote que han sido un poco complejos de manejar. También somos una parte importante que tiene que ver con el levantamiento de las necesidades que tienen los adultos mayores y el resto de la población también en relación a las necesidades sociales. Muchas veces nosotros llegamos a la gente por distintas razones, ya sea porque la gente se acerca o porque instituciones nos dan la alerta o incluso también porque hay vecinos que se muestran preocupados por sus otros vecinos y nos avisan y nosotros podemos intervenir. En estos momentos también ha sido mucho el apoyo que estamos dando en el duelo de las personas y ha sido bastante potente el trabajo que estamos haciendo con las familias en relación a lo del duelo, además de todo lo que tiene que ver con los controles de niños y las educaciones que se han hecho, además del plan de vacunación de influenza, que este año fue súper potente, como nosotros sabemos,
Se planearon con anterioridad y se hicieron muchas vacunaciones a domicilio y se abarcó una cantidad importante de la población. No, efectivamente, la atención primaria está presente y no está solamente acá la pandemia, sino que está siempre presente. Y como ustedes son unos conectores no Siempre. solamente a nivel de la comunidad, sino que también conectan el nivel hospitalario, con cómo llega esa persona a su casa, les importa el cómo está en el fondo esa persona con su familia, con su entorno, y no solamente se preocupan de la parte médica, sino que es fundamental lo social, lo funcional y lo cognitivo. Y por lo mismo ahí, Dani Ahumada, ¿cuál crees tú que ha sido uno de los principales desafíos en este momento que han tenido que enfrentar en esta pandemia como APS? El primer gran desafío fue los ELEAM. Ese fue lo primero que cuando en marzo empezamos a pensar en dónde iba a estar el trabajo fuerte y más difícil. Ese fue el primero. Entonces tenemos la suerte de efectivamente contar con encargadas de adulto mayor como es Dani. Y hicimos un trabajo bien minucioso. Lo primero que hicimos fue tomar los documentos que ya se estaban creando, ir ELEAM por ELEAM, que nosotros tenemos 15 en la Comuna de Santiago, y sentarnos a conversar, porque los ELEAM, como cuentan en la televisión, tienen una mirada, o tenían una mirada que era como efectivamente una casa. Muchos de ellos era una casa con gente con muchísimo corazón, muchísima entrega, pero que nunca los habían educado en cómo usar elementos de protección, que era un aislamiento de contacto, de gotita, todo eso era a partir de cero. Y además de eso, el desafío mayor era que nos veían como un ente fiscalizador, como un enemigo, no como un amigo. Entonces, al principio fue bastante estar todos los días, marzo fue muy diario, los llamábamos por teléfono, que tuvieran la confianza de llamar cuando había una duda y que no íbamos a estar enojados o respetar o sumariar, como a veces se cree. Y después de eso ya instauramos, cuando ya nos organizamos, hicimos un fono específico, un celular específico, designamos las encargadas, les mostramos cómo es la red es muy fragmentada. Entonces, las personas del otro lado les cuesta ver que hay una encargada en un consultorio, una referente técnica, un servicio de salud, un hospital, hospitalización domiciliaria. Cada uno es un nuevo teléfono, una nueva persona, un nuevo correo. Entonces, ordenar todo eso fue el trabajo de marzo a abril y lo logramos. Hemos logrado, a pesar de la pandemia, de ayudar. Tenemos, de hecho, un caso muy increíble que a nosotros nos sorprende, un ELEAM pequeñito, sin mucha capacitación de antes, que tuvieron una cuidadora positiva, PCR positiva, y ningún residente contagiado. Y eso para nosotros sigue siendo maravilloso. Y bueno, otras dos que yo creo que les pasa a todos, desafío, la red, lamentablemente la atención de salud está muy fragmentada y tiene mucha burocracia. Entonces nosotros nos habíamos puesto de meta trabajar la red justo un poco antes de la pandemia, así que teníamos el 50% de la pega más o menos avanzada, pero eso fue un desafío, el estar ahí constantemente comunicando a tantas personas. Y que yo me imagino que la gente que está en salud también va a haber pasado por esto, que nosotros en atención primaria tenemos muchas herramientas que son propias de la atención primaria y acá necesitamos otras cosas, oxígeno, algunos casos morfina, y ese arsenal o esas capacidades están puestas en el nivel secundario. Entonces, eso sigue siendo hasta el día de hoy como un constante desafío y que lo podemos arreglar un poco con las voluntades, porque el sistema no está diseñado y ahí hemos trabajado uno a uno y como siempre se ha notado, la gente que está ayudando y que está en persona mayor tiene muy buena voluntad, o sea, el equipo humano detrás de esto es el 80% del trabajo. Y ahí la Dani les va a contar ya en el día a día. Dani Torres. Daniela Torres. En mi punto de vista en particular, una de las cosas que más como preocupación nos creaba era el tema de los cuidados paliativos. En particular nos pasó en una primera instancia que como se disminuyeron la asistencia al hospital y de cuidados paliativos, se le decía a los pacientes que mandaran correo, por ejemplo, o llamaran por teléfono. Nos pasó sobre todo con adultos mayores que no sabían cómo proceder. Afortunadamente, nosotros tenemos contacto directo con la gente de la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Borja. Entonces se daba esto de que nosotros podíamos llamar por teléfono
y nos atiende la secretaria, que es Daniela, que siempre está disponible, y ella nos ayuda y nos ayudaban al tema del ajuste de las dosis, a ver cómo cambiar ciertos medicamentos. Entonces, para nosotros, en cualquier otra circunstancia que no hubiésemos tenido la red más armada, hubiera sido bastante problemático. Pero en este caso en particular, hemos podido trabajar muy bien porque tenemos un WhatsApp y otras vías de comunicación con ellos, entonces todo se hace mucho más expedito. Yo creo que otra cosa importante es el hecho de que a nivel de atención primaria no todos están formados a nivel geriátrico. Entonces muchas veces cuesta que las personas tomen decisiones desde un punto de vista geriátrico. Y para mí el hecho de que la doctora Ahumada trabaje con nosotros es un privilegio que sé que lamentablemente no ocurre en otras comunas, porque sé que no hay geriatras trabajando en atención primaria. Y la labor que ella hace, tanto con sus propios colegas como con nosotros, que somos profesionales, que no somos médicos, sino que pueden ser enfermeras, kinesiólogos, etcétera, es poder orientarnos a poder tomar una buena decisión. Entonces, en una primera instancia sí es complicado no tener personas que estén formadas en geriatría, pero por otro lado tenemos a la doctora que nos ha dado todo el apoyo necesario y estamos ahí hartos de la red en pos, poder capacitarnos y aprender más de ella también un poco. Y otra cosa importante yo creo que fue la dificultad de adaptarnos a esta atención diferente, a esta forma distinta de comunicarnos, de poder atender, de poder relacionarnos con las otras personas. Nos costó un poco que la población entendiera que había que reducir el contacto físico, que había que disminuir las asistencias al CESFAM y que solo debían ser realizadas en los casos necesarios. Yo les contaba un poco a la Dani que nos pasaba, por ejemplo, que tenemos gente que iba a tomarse la presión como forma cotidiana a controlarse sus signos vitales. Entonces nos costó en un inicio que entendieran esas personas que ya no se podía, que había que disminuir su asistencia, así que fue tema, pero al final, a esta altura ya las personas han comprendido que la distancia social era importante, el aislamiento social. Claro, y ahí incluso, como este aislamiento físico, incluso el mantenernos igual virtualmente acompañados, y ahí también el reconocer de que tenemos que incluir dentro de este diálogo las particularidades de cada sector, de cada CESFAM, de cada región. Y por lo mismo no todos van a tener geriatra, hay muchos CESFAM que tienen médicos familiares que también están súper capacitados, ahí tienen hartos conocimientos en geriatría. Y por otro lado, si es que hay un médico general que tiene la motivación, sobre todo ahora que estamos en plena pandemia, invitarlos a la página de la Sociedad de Geriatría, hay un instructivo, unas orientaciones con respecto a cuidados de fin de vida. También invitarnos la próxima semana, va a haber ahí la Sociedad de Medicina Familiar junto a de Cuidados Paliativos, van a tener un curso online en relación a eso, o sea, tenemos instancias en distintos lugares. La motivación es lo que tenemos que seguir ahí cada vez motivando a más gente, así como el virus contagia, nosotros contagiar de este buen trato hacia las personas mayores. Y por lo mismo ahí, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles son las consideraciones más importantes para los equipos de salud en relación a las personas mayores, Dani Ahumada? Bueno, reforzar un poquito lo que decías tú, a mí los documentos de la Sociedad de Geriatría me han servido, pero infinitamente. Efectivamente, yo hablo con los equipos, pero en los temas particulares que han salido, que están en la página web, yo les digo, mira, te lo mando al tiro al correo para que lo leas, son cortitos, son rápidos, son fáciles, no una lectura de 100 páginas, y me han sido muy útiles, así que gracias a todos los colegas que han trabajado. Y bueno, las consideraciones, lo que hicimos al principio, como decía la Dani, había que adaptar todo. Entonces, fue un trabajo bien minucioso. Lo que tuvimos que hacer fue revisar prestación por prestación cada actividad que hacíamos y empezar a pensar cuál era el beneficio de esa atención en el corto y en el mediano plazo y cuál era el riesgo.
y ahí quizás profundizar un poquitito, que yo sé que lo vamos a conversar más adelante, pero nos hemos puesto muy COVID, modo muy COVID. Entonces, el COVID es riesgoso, pueden pasar cosas malas, y esa es como la lógica. Pero nosotros desde el principio empezamos como, ok, esta prestación, voy a poner un ejemplo, entregar fármacos, ¿podemos no hacerla? No, no podemos no hacerla, porque si no entregamos fármacos, la patología crónica se va a descompensar y por ende va a haber otro problema que puede ser más grave aún. Y así, ítem por ítem. No es una consideración general, a eso quiero apuntar. Es bastante sentarse con el equipo y pensar. Y ahí la Dani les va a contar las conclusiones a las que hemos llegado. Dani Torres. Se quedó en modo pausa. Ahí sí. Lo escuché muy bien la última. ¿Cuál han sido tú crees como recomendaciones a nivel de APS de los equipos? Las recomendaciones que tú consideras a nivel de los equipos de salud. Yo creo que es importante el respetar las decisiones de la familia. Yo siento que a veces como profesionales fallamos un poco en eso. A veces hay ciertas concepciones, hay ciertas formas de ver la vida que tienen las propias personas y nosotros en cierto sentido también tenemos que respetar si por ejemplo hay una familia que decide que no quieren hacer un traslado, por ejemplo, o que quieren ser más conservadores con algún tipo de terapia, o si la persona antes de estar mal decidió que, por ejemplo, no quiere ser trasladada a un hospital porque no quería, porque no era algo que cuando estaba consciente hubiese deseado. Yo creo que también es importante el poder, el educar a la familia también, en entregar los cuidados, en entregar la tranquilidad de que lo que ellos están decidiendo y lo que están haciendo es lo mejor para el paciente. Y entregarles también todo el apoyo a nivel de educación, de cómo se realizan las actividades, cómo hacer el manejo domiciliario, de alivio del tema del confort, del tema de analgesia, a veces tienen susto sobre cuándo administrar los medicamentos orales sobre todo, y que es importante, que también es importante el tema de que a veces Se corta ahí un poco. Sí, Estamos con un... Sí, estamos con un... escucha a la de... Veo Dani, como... No estoy viendo bien. Dani Torres, ahí sí, que tu conexión está un poquitito ahí débil. A ver si es que puedes ¿Sí? mejorar un poquitín ahí la conexión porque se te corta un poco la imagen. Estoy con un problema de conexión. Súper. Sí, No, y por lo mismo, dime de ahí, nuevo. bueno, estamos hablando... ¿Aló? Ahí sí. Estamos con Daniela Ahumada, geriatra, Daniela Torres, enfermera, hablando en la importancia de APS en este diálogo sobre envejecimiento de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Están bombardeándolas de preguntas, están efectivamente ahí hablando de las diferencias, qué es el EAM, y acá María José Galvez, muchos cariños a nivel central ahí, la Cote Galvez, neuropsicóloga, nos hace como una pregunta que es re atingente, que de hecho no lo habíamos conversado, que cuéntenos un poquito ahí cómo ha sido el tema de la gestión de casos y por otro lado, estas estrategias en relación al testeo, trazabilidad, el aislamiento en APS. Ahí yo creo, Dani Torres, en tu experiencia, ¿qué es lo que has notado que ha sido como lo que han ido teniendo que innovar, qué ha sido lo que más les ha dificultado? ¿Dani? Con el tema del testeo, una de las cosas... ¿Sí? Sí, súper bien. Súper bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Con el tema del testeo, lo que hemos estado haciendo mucho y nos ha resultado el tema de llamados telefónicos. Ya las personas se contactan con el CESFAM y nosotros en ese momento anotamos todos los datos y se están haciendo las evaluaciones de brote en los domicilios. Se evalúan también a nivel telefónico todos los pacientes que han dado positivo, se hacen las confirmaciones, se hacen los seguimientos.
evaluamos cómo han estado las sintomatologías de los pacientes, cómo se ha sentido la familia completa, y en base a eso se van tomando las determinaciones de cómo se va a manejar el caso de la persona en particular. Las personas realizan las llamadas telefónicas, son tanto médicos, enfermeras, kinesiólogos, todos profesionales de la salud, y dependiendo de eso nosotros vamos dando aviso al centro y se le van dando las indicaciones a las familias. En el caso de que haya algún paciente que tenga una necesidad en particular, ya sea social o a nivel médico, nosotros damos aviso al centro. En el caso de que hay momentos donde uno está en modalidad de teletrabajo y otros instantes donde estamos en el centro como tal. Y en esos casos, cuando se requiere, se hacen visitas a domicilio y se hacen evaluaciones para ver sintomatología o la necesidad de dejar algún tipo de medicación. Dani Omar. También quizá no fuimos tan específicas en cómo trabajamos en la red y cómo se hace esa gestión de casos. Lo que hacemos finalmente es, hicimos el ejercicio antes de la pandemia de qué me molesta a mí cuando voy a pedir algo, que me digan, no, es que llame no sé dónde, es que llame a tal parte, es que vaya social, es que no, es que el municipio. Entonces en cada lugar hay un designado de persona mayor. En cada centro, en la dirección, en el servicio de salud, en Dideco, y eso hace que nosotros transformamos nuestra forma de mirar las cosas. Nosotros recepcionamos las solicitudes completas y nosotros entre nosotros nos distribuimos, no al revés. Y esa experiencia ha sido súper útil y la gente agradece harto. Y bueno, yo sé que no todos tienen los recursos, pero tenemos ciertas personas dentro del equipo que pueden, además de todo el seguimiento que hace el centro, porque ellos tienen 20.000 usuarios, 30.000 usuarios, es mucho. Cuando hay casos particulares o ciertas cosas, nos dejamos entre nosotros encargados de esos casos para asegurarnos que se cierre el proceso completo. Perfecto. O sea, pareciera ser que acá como el ayudarlos a navegar en la red de salud o en la red en general como para su diario vivir, independientemente que sea de salud, es fundamental, y flexibilizarse de repente pareciera en los labores, ¿no? Porque probablemente más de alguna se ha mezclado en las profesiones, ha tenido que hacer de trabajadora social, muchas veces consejos geriátricos, o sea, el cómo acá tenemos que tratar de trabajar con una flexibilización lo más en pro de las personas mayores. Y por lo mismo, ustedes, bueno, hay cada vez más estamos con la preocupación de que no todo es COVID y que probablemente, de hecho, ya hay reportes en Estados Unidos en donde pareciera ser que 1 de cada 3 de las mortalidades puede ser quizás por no COVID, por esa persona que no acudió con un dolor precordial a la urgencia, por esa persona hipertensa que no se controló nunca más. Entonces ahí también... Dani Torres, cuéntame, ¿qué recomendaciones tú crees desde el punto de vista de enfermería y que tú ves como de gestora de casos ahí a nivel de APS, consideras que son relevantes transmitirles a las personas mayores y que nosotros como equipo de salud se los transmitamos a la vez? Yo quería solamente pedir disculpas porque mi conexión está pésimo, te escucho más o menos diaria, así que si me podrías repetir la pregunta te lo agradecería mucho. ¿Qué recomendaciones consideras tú que hay que darles a las personas mayores en esta pandemia para evitar de que se descompensen por sus otras condiciones médicas? ¿Recomendaciones desde el punto de enfermería para los adultos mayores? Sí. ¿Eso? Sí, es que no te escucho bien. Súper, sí. Bueno, nosotros siempre a nivel de red, yo creo que todos como profesionales de la salud siempre estamos en pos de tener un envejecimiento lo más activo y saludable posible. Eso es una de las cosas primordiales. Y yo creo que siempre el tema de una alimentación balanceada, mantener una hidratación en las personas mayores, sobre todo porque sabemos que hay una disminución de la sensación de sed que se va perdiendo con los años y que los pacientes adultos mayores son mucho más sensibles a lo que son los cambios, tanto hídricos como de temperatura. Es importante mantenerlo en una buena hidratación y con una buena alimentación. Y lo que hablaba al principio es súper importante, tratar de tener la funcionalidad y mantenerlos en movimiento lo más posible, ¿ya? Yo creo que las recomendaciones, si bien son directamente a los adultos mayores, también es importante que podamos incorporar a la familia en las recomendaciones que uno da,
En estos momentos de pandemia sabemos que hay muchos adultos mayores que están acompañados, otros lamentablemente están muy, muy solos, pero tenemos otras redes también, están los vecinos, tenemos amigos, muchas veces son los vecinos los que levantan las alertas de los adultos mayores y es súper importante mantenerlos funcionales. Y yo creo que conversábamos con Daniela que en estos momentos de pandemia el estado de ánimo está complicado en todos nosotros, independiente de si somos niños, adultos o mayor. Es un proceso complejo, el encierro ha sido bastante complejo para todos nosotros. Y cuando el desconfinamiento empiece, hay muchos adultos mayores que van a empezar a quedar sus familiares, que a lo mejor llevaban un tiempo con ellos todo el día, por el tema de los teletrabajos, van a empezar a volver a sus labores. Y estos adultos mayores van a volver a quedar un poco más solos. Entonces es importante ver el tema de las rutinas y estar muy atento a los estados de ánimo y a los cambios de ánimo que puedan tener las personas mayores, sobre todo ahora, cuando algunos van a quedar un poco más solos de nuevo. Claro, claro. Y Daniela Ahumada, ¿qué recomendaciones, aparte de los que Dani Torres ahí nos dio? Sí, se me quedó quizá, voy a saltarme un poco, pero se me quedó una idea en el tintero que igual nos ha sido muy útil, y porque yo sé que quieren herramientas prácticas para la toma de decisiones. Como decía la Dani, escuchar es lejos la mejor herramienta, y entender que nosotros lo que tratamos de ofrecer es salud, pero salud en el ámbito biopsicosocial, no es solo la. Se cortó ahí la Dani Ahumada, estamos con Daniela Ahumada Hay y que Daniela escuchar Torres. qué es lo que la persona es, cuáles son sus valores, y con eso, entendiendo bien al frente de quién estoy, yo puedo tomar decisiones. La geriatría, lo bonito que tiene es eso, es escuchar al otro y adaptarse al que tienes al frente. No es una especialidad como de receta. Y bueno, recomendaciones en la misma línea para el futuro. Nosotros estamos ya tratando de adaptar a lo que viene y creemos, como decía Dani, que sería muy bueno, estamos proyectando, estamos proponiendo entregar esas herramientas para una vida activa en domicilio o trabajar en algún folleto. Algunos de nosotros tenemos presupuestos, por ejemplo, bandas elásticas, cosas que no son tan costosas, pero que podemos trasladar hacia los domicilios y trasladar algunas actividades. Quizás antes las hacíamos en lugares muy grandes. Estábamos hablando hoy día con la Dani, quizás en lugares más pequeños, comunitarios, usar mucho los barrios. El clima debería estar mejor, nos debería acompañar. Así que por ahí va encaminado lo que estamos pensando para el futuro. Sí, yo sé que el tema de presupuesto nos pone a todos como en aprieto, pero hay tanta voluntad que del programa Más, yo sé que muchos de los que están en atención primaria contábamos, nosotros teníamos 5.000 adultos mayores en talleres durante el año, adaptarse a que esos adultos sigan compartiendo en pandemia. Efectivamente puede ser quizás en el edificio abajo, podemos conectar a algunos a las tecnologías, quizás podemos darnos el tiempo de enseñarles a usar Facebook, Instagram. Se va a dar la opción de salir más a terreno con un riesgo un poquitito más bajo, como por ahí va nuestra idea. Ay, no escucho a la tía Are. No. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí sí. No. Y por lo mismo también invitarlos, No por se escucha, ejemplo, tía. iniciativas tan simples y prácticas como el Baby Frail, que está en la misma página del Senaman, donde hay, dependiendo del fenotipo ahí, hay distintas actividades y como ustedes muy bien dicen, una atención centrada en la persona. No es una receta, pero sí el flexibilizar y el escuchar, saber, tratar de conocer a esa persona y empatizar también con sus problemas que no siempre son médicos. Y por lo mismo ya estamos casi terminando. Dani Torres, ¿cuál crees tú que son los aprendizajes y desafíos en este momento? Una pregunta ahí la levanto de Gerardo Fache, el presidente de la Sociedad de Geriatría, que se las hizo vía Facebook. Yo creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos como área de salud es poder trabajar en pos de lo que son los adultos mayores. Siento que como funcionarios de salud nosotros somos garantes de derechos para las personas y es importante que empecemos a adaptar nuestra atención
en pos de que las personas mayores puedan recibir lo que merecen en realidad. Sí. Conversamos siempre con la Dani de que muchas veces los adultos mayores son invisibilizados en la atención, son puestos en un lugar como en un segundo plano. Y siento que es hora de que la gente comprenda que los adultos mayores son personas que tienen la necesidad de tomar sus propias decisiones, que a pesar de que pase cualquier cosa, uno siempre tiene que respetar al otro. Y siento que esta pandemia nos ha dejado en evidencia la necesidad que tenemos como sociedad de poder avanzar, a poder generar, por ejemplo, temas de rehabilitación, como conversábamos hoy día con Daniela. Siento que estamos al debe, no estamos entregando el máximo. Siento que necesitamos nuevas legislaciones y nuevos aportes de profesionales en atención primaria, que pudiésemos contar con terapeutas fijos en todos los centros, con audiólogos, especialistas en trastorno de ilusión, muchas cosas que podrían ayudar a la educación. Y uno lo que llevo de toda esta pandemia y todas las cosas es que a pesar de todo, siempre uno, a pesar de que las cosas se vean muy, muy, muy malas, uno siempre saca aprendizaje. Y siento que como funcionaria de salud, el haber pasado por esta pandemia ha reforzado por sobremanera mi compromiso a poder ayudar al sistema público de salud. Siento que el trabajo que vamos a empezar y que queremos hacer, sobre todo en la Municipalidad de Santiago y con la doctora Ahumada y con todo el equipo adulto mayor, es trabajar en pos de poder mejorar las condiciones de las personas mayores. Siento que es lo mínimo que debemos hacer y se los debemos por toda la vida de trabajo y todo lo que nos han aportado en la sociedad. Eso. Perfecto. ¿Y tú, Dani Ahumada, cuáles consideras que son los desafíos futuros y los aprendizajes? Aprendizaje, hay tanto, me cuesta elegir uno. Ha sido bien emocionante el camino, agotador, cansador, pero bien emocionante y con mucho aprendizaje. Todos los días, cada persona que tú ves te enseña algo. En términos profesionales, me ha enseñado flexibilidad, he aprendido mucho cómo trabajar en equipo grande, que eso de verdad que me va a servir toda la vida. Desafío, como dice la Dani, desafío a fortalecer la atención, ver que se puede, que de una tragedia como ha sido esto, para muchos hemos sacado, para nosotros ha sido un motor acelerador, de verdad. Agradecemos la intención personal, institucional para avanzar. Así que nos quedamos con desafíos grandes, pero súper bonito, sobre todo el mundo de mejorar y salir adelante de estos 4 meses. Esperamos poder devolverle la funcionalidad. Ha habido harta caída, como decías tú, mucha. Patologías agudas, que esperamos devolver esa función de antes, rehabilitar y prepararnos para cada desafío con todas estas herramientas que hemos adquirido. Y agradecerles, bueno, a ustedes, Danielas, y agradecerles esto no fue azaroso, fue el que estuviéramos 3 mujeres hoy día conversando, ahí Marco se dio la silla. Efectivamente, la idea es hacer algo dinámico, que vayamos tratando todos de aportar en este diálogo, en este conversatorio en relación a la pandemia, distintas temáticas en COVID. Agradecerles a los espectadores que se conectaron harto, preguntaron harto. Recuerden que esta sesión queda grabada, por lo tanto, después se pueden meter los que no estuvieron. Y nada que decir, pues no vamos a ser los mismos, pero la idea es que cada vez seamos mejores, que de esto aprendamos. Yo creo que ahí la pregunta de Gerardo Faches Gatillante, sus respuestas son fundamentales en cómo tenemos que ir aprendiendo de los errores y a construir un mejor trabajo para mejorar el día a día de las personas mayores. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, los invito el próximo jueves a las 7 de la tarde. Vamos ahí a tener distintos conversatorios en relación a la pandemia. Vayan escribiendo ahí a la página de la Sociedad de Geriatría y Gerontología sobre temáticas que quieren ir conversando. Recuerden que hay otros temas también que se han ido conversando en relación hospitalario. También el recalcar el rol que esto es un trabajo en equipo, los médicos familiares, los gestores de casos, quines, enfermeros, fonos, nutrios, o sea, esto
no son solo algunos, sino que estamos todos en esto. Agradecerles, Daniela, entonces, y una buena tarde. Gracias a ustedes, saludos a Muy todos. bien. Chao. Gracias. Hasta luego.